La lluvia golpeaba el techo de la pequeña casa como un tambor de guerra. Adentro, el silencio era aún más ensordecedor. Luna, de apenas 8 años, trazaba con su dedo una espiral en el polvo acumulado sobre el piso de madera, un universo secreto que solo ella entendía. Su madre, Elena, la observaba desde el otro lado de la habitación, con una mirada que ya no era de amor, sino de un miedo helado. La presión del pueblo, los susurros en la iglesia, las miradas de reojo en el mercado, todo se había acumulado en su pecho como una tormenta a punto de estallar. Elena ya no veía a su hija. Veía una anomalía, un error, una mancha que amenazaba con consumirla a ella también. Esa noche, el miedo finalmente ganó la batalla. El grito de Elena rompió el aire. «¡Basta ya, Luna!». La niña levantó la vista. Sus grandes ojos curiosos se llenaron de una confusión que partía el alma. La mano de su madre se cerró sobre su pequeño brazo, dura, desconocida. La arrastró hacia la puerta sin una sola palabra de explicación, sus pasos resonando como una sentencia. Afuera, la noche rugía, un monstruo de viento y agua esperando para devorarla. Luna no entendía qué había hecho mal. Hablar con las flores del jardín, cantarle a la luna, ver colores en el viento. Cada acto de su inocencia era, a los ojos de su madre, una prueba de su maldición. El terror de Elena por ser rechazada por la comunidad era tan grande que la cegó, convirtiéndola en el mismo monstruo que tanto temía. Con un empujón brutal, Luna fue arrojada a la oscuridad. El frío de la lluvia la golpeó como 1000 agujas, empapando su vestido fino en segundos. Se dio la vuelta, con el barro subiendo por sus tobillos, y vio el rostro de su madre por última vez a través del umbral. Era una máscara de pánico y una resolución terrible. «Aquí ya no perteneces», susurró Elena, y la frase fue un cuchillo que le cortó el aliento. Luego, el sonido seco y definitivo de la puerta cerrándose, el clic del cerrojo y el silencio, un silencio absoluto, solo roto por la furia de la tormenta y los latidos desbocados del corazón de una niña abandonada en el umbral de lo que, hasta hace un minuto, era su hogar. Luna se quedó inmóvil, mirando la madera gastada de la puerta, esperando que se abriera de nuevo. Que todo fuera una pesadilla horrible. Puso su pequeña mano sobre la superficie áspera, sintiendo las astillas, como si pudiera sentir el corazón roto de la casa, pero la puerta permaneció cerrada. El calor de la lámpara que se filtraba por debajo se extinguió. La habían borrado, la habían apagado. No lloró, no gritó. El shock era un nudo de hielo en su garganta, tan grande que no dejaba pasar ni el aire. El mundo, que para ella siempre había sido un lugar lleno de magia y susurros amigables, de repente se volvió hostil, mudo y aterradoramente vacío. ¿Cómo se sobrevive cuando la persona que te dio la vida te la arrebata de esta manera? Se acurrucó contra la pared, temblando, no solo de frío, sino de una soledad tan profunda que parecía tener peso físico. La lluvia lavaba las lágrimas que ahora sí empezaban a brotar, silenciosas y calientes, de sus ojos. Abrazó sus rodillas, intentando hacerse lo más pequeña posible, como si quisiera desaparecer. El único calor que sentía era el de su propia respiración entrecortada. El mundo entero se había reducido a esa puerta cerrada, a esa oscuridad infinita y a una pregunta que resonaría en su alma durante años. Ella solo quería ser amada, con todas sus rarezas, con todos sus colores. ¿Era pedir demasiado? Del otro lado de la puerta, Elena no sentía alivio, solo un vacío helado que se expandía desde su pecho y le robaba el aire. Se quedó de espaldas a la madera, con la mano aún en el cerrojo, como si esperara que una fuerza externa la obligara a revertir lo que acababa de hacer. El sonido de la lluvia contra el techo ya no era una amenaza, sino un eco de su propia cobardía. Sus ojos recorrieron la pequeña habitación, deteniéndose en la silla donde Luna se sentaba a dibujar, en el trozo de carbón abandonado junto a una hoja de papel. Había sacrificado a su hija para apaciguar a los fantasmas del pueblo, pero al hacerlo había invitado a un demonio mucho peor a vivir dentro de sus propias paredes, la certeza de su monstruosidad. El miedo de Elena no había nacido esa noche. Tenía raíces profundas, regadas por años de miradas de reojo y susurros cortantes en el mercado. Desde que su esposo murió,
Ella y Luna se habían convertido en una isla frágil en el mar de una comunidad cerrada y temerosa de todo lo que no entendía. Recordaba el rostro de la señora Gira Gable la semana pasada, apartando a su propio hijo cuando Luna se acercó para mostrarle una piedra con forma de corazón. Recordaba al panadero negándose a venderle pan porque su hija había maldecido su cosecha con sus cantos extraños. No era maldad pura lo que los movía, sino un pánico ancestral a lo diferente. ¿Qué harías tú cuando el mundo entero te señala? No con armas, sino con el silencio. La presión había llegado a su punto máximo el domingo anterior. El pastor, un hombre de palabras duras y ojos pequeños, había hablado desde el púlpito sobre las semillas del mal que pueden anidar en las almas más inocentes, corrompiendo a una comunidad desde adentro. No dijo el nombre de Luna, pero no fue necesario. Cada cabeza en la iglesia se giró sutilmente hacia Elena. Cada mirada era una mezcla de piedad y acusación. Se sintió desnuda, juzgada, condenada. En su mente aterrorizada, las palabras del pastor no eran una advertencia, sino una orden, una justificación divina para el acto más antinatural de todos. Se convenció a sí misma de que estaba extirpando un mal, cuando en realidad solo estaba amputando una parte de su propio corazón. En el fondo, Elena luchaba contra un fantasma de su propio pasado. Recordaba la voz severa de su madre. «Deja de soñar despierta, Elena. La gente te verá como una tonta». Recordaba cómo le escondieron sus lápices de colores porque dibujar cosas que no existen era una pérdida de tiempo y una invitación a la burla. Ella había aprendido a la fuerza a reprimir su propia imaginación, a encoger su alma hasta que encajara en el molde estrecho que el pueblo exigía. En la naturaleza libre y mágica de Luna, no veía la belleza de lo que ella misma pudo haber sido, sino el peligro de lo que le habían enseñado a temer. Estaba repitiendo la misma crueldad, pero de una forma mucho más definitiva. La imagen que finalmente la quebró fue la de Luna, horas antes, con las manos llenas de barro, trazando espirales en el tronco de un viejo roble mientras le susurraba secretos. Su rostro estaba iluminado por una alegría pura, ajena a todo juicio, pero desde la ventana de enfrente, el vecino la observaba con el ceño fruncido, como si presenciara un acto profano. En ese instante, la percepción de Elena se distorsionó. Dejó de ver a su hija y vio, en su lugar, la personificación de todo lo que la aterraba: el rechazo, el aislamiento, la vergüenza. El miedo es un lente poderoso, capaz de convertir el amor en una amenaza. ¿Alguna vez has permitido que la mirada de otro te haga odiar algo que amas? Ahora, en el silencio de la casa, Elena se deslizó hasta el suelo. El sonido de su propio llanto la sorprendió, un quejido ahogado y seco. No había lágrimas, solo el dolor crudo de una herida autoinfligida. Se había deshecho de la extrañeza de Luna para poder pertenecer, pero en el proceso se había convertido en una extraña para sí misma. La soledad que tanto temía no estaba afuera, en el juicio del pueblo. Estaba allí mismo, en la casa vacía, en el espacio hueco que había dejado su hija. Había cerrado la puerta al único ser que la amaba incondicionalmente. ¿Cómo se reconstruye un alma después de haberla destrozado con tus propias manos? La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo lavado y herido. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas, pintando el suelo del bosque con manchas de una luz indiferente. Luna se despertó, no de un sueño, sino de un estupor helado. Su vestido era una segunda piel de lodo y frío. Cada músculo de su pequeño cuerpo dolía, un dolor sordo que era un eco del nudo en su garganta. Se levantó, sus piernas temblorosas como las de un cervatillo recién nacido. El bosque, que antes era su patio de juegos, ahora era una catedral inmensa y silenciosa que no ofrecía consuelo, solo una escala aterradora de su soledad. Miró a su alrededor, a los árboles que se alzaban como gigantes silenciosos. ¿Alguna vez te has sentido tan pequeño que crees que el mundo podría olvidarse de ti? Los primeros días fueron un borrón de miedo y hambre. El instinto la empujó a buscar refugio, un lugar para esconderse del viento y de los ojos invisibles que sentía en su nuca. Encontró un viejo tronco hueco, con el interior oscuro y con olor a tierra húmeda y descomposición. Ese se convirtió en su hogar.
Arrastró hojas secas para hacerse una cama, un nido frágil contra el frío de la tierra. Se sentaba allí durante horas, abrazando sus rodillas, observando el mundo exterior a través de la abertura como si fuera una ventana a una vida que ya no le pertenecía. En la oscuridad de su refugio, intentaba recordar el calor de su cama, el olor de la sopa de su madre, pero los recuerdos se sentían lejanos, como si pertenecieran a otra niña. El hambre era un animal vivo dentro de ella, uno que mordía y arañaba sin piedad. Al principio, comió bayas que reconoció, pero pronto se acabaron. Luego vino la desesperación, masticar raíces amargas que le hacían doler el estómago, beber agua de charcos con sabor a lodo. Sus manos, antes ocupadas en dibujar espirales en el polvo, ahora estaban constantemente sucias, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera calmar el dolor. Una tarde, vio a una ardilla enterrar una nuez y, cuando el animal se fue, cavó frenéticamente con sus dedos hasta encontrarla. La rompió con una piedra y comió el pequeño tesoro con una avidez que la avergonzó. Si la hubieras visto allí, con la cara manchada de tierra, ¿qué habrías hecho? Las noches eran peores que los días. El frío se metía en sus huesos, un frío que ninguna cantidad de hojas secas podía ahuyentar. Pero el verdadero tormento llegaba cuando cerraba los ojos. No soñaba con monstruos del bosque, sino con el rostro de su madre en el umbral de la puerta. Veía sus ojos, no llenos de odio, sino de un pánico helado que era mucho más cruel. Escuchaba el clic del cerrojo una y otra vez, un sonido que se había convertido en el latido de su nueva vida. A veces se despertaba susurrando mamá a la oscuridad, una palabra que salía como un soplo de vapor y se disolvía en la nada, sin encontrar respuesta, sin encontrar consuelo. La soledad era tan completa que parecía tener su propio peso. Empezó a odiar las cosas que antes amaba. Cuando veía colores danzando en una ráfaga de viento, cerraba los ojos con fuerza, como si la quemaran. Si un pájaro cantaba una melodía particularmente hermosa, se tapaba los oídos. Su mente infantil había llegado a una conclusión simple y devastadora. La habían echado por ser ella misma. Su magia, su forma única de ver el mundo, era la enfermedad que la había convertido en un monstruo a los ojos de su madre. Así que intentó matarla. Se obligó a no hablar con las flores, a no buscar formas en las nubes, a ser una niña gris y silenciosa. Creía que si lograba ser normal, tal vez, solo tal vez, su madre volvería a buscarla. El bosque no era un lugar para una niña. Una noche, el aullido de un lobo cercano la hizo encogerse tanto en su tronco que apenas podía respirar. Otra tarde, una serpiente se deslizó a centímetros de su mano mientras buscaba raíces. El miedo se convirtió en su compañero constante, una sombra pegada a sus talones. El frío del otoño empezó a instalarse, y las noches se volvieron insoportables. Se acurrucaba, temblando violentamente, su aliento formando pequeñas nubes blancas frente a su rostro. El frío no era solo una sensación, era un enemigo que intentaba robarle el último vestigio de calor. Podrías haber dormido una sola noche en esa cama helada, sabiendo que nadie vendría a abrigarte. A veces, se aventuraba hasta el borde del bosque, donde podía ver los campos que rodeaban el pueblo. Una tarde, vio a la familia del panadero haciendo un picnic. El padre levantaba a su hija en el aire y la niña reía. Un sonido que viajó por el aire y la golpeó como una piedra. Luna se escondió detrás de un árbol, el corazón apretado en un puño. No sintió envidia, sino una profunda y abrumadora confirmación de su invisibilidad. Pertenecían a un mundo de luz y risas del que ella había sido permanentemente exiliada. Aprendió a no acercarse. Aprendió que la esperanza era más peligrosa que el hambre, porque dolía mucho más cuando se desvanecía. En su soledad, encontró un trozo de madera de pino, suavizado por el río. Era del tamaño de su mano. Un día, sin pensar, tomó una piedra afilada y comenzó a raspar su superficie. No intentaba hacer nada en particular, solo dejar una marca. Día tras día, siguió tallando, sus pequeños dedos torpes y fríos dándole forma lentamente. Creó surcos que parecían ríos, protuberancias que parecían montañas,
un pequeño agujero que parecía un ojo. Esa pieza de madera se convirtió en su único confidente. Le susurraba sus miedos, le contaba sobre el frío. No respondía, pero tampoco la juzgaba. Era lo único en el universo que le pertenecía por completo. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en más. La rutina del sufrimiento se apoderó de ella. Despertar, buscar comida, esconderse, tiritar, dormir. El tiempo perdió su significado. El rostro de su madre comenzó a desdibujarse en su memoria, reemplazado por la imagen más nítida del hambre y el frío. Su espíritu, antes tan vibrante como un colibrí, se estaba apagando lentamente. Se movía por el bosque como un pequeño fantasma, con los ojos hundidos y una expresión vacía. Ya no hablaba, ni siquiera con su trozo de madera. El silencio se había instalado no solo a su alrededor, sino también dentro de ella. En su mente repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué hice mal? Se convenció a sí misma de que todo era su culpa. Si no hubiera cantado a la luna, si no hubiera dicho que las nubes tenían sentimientos, si hubiera sido una niña buena y callada, el peso de esa culpa era más pesado que el frío y el hambre juntos. Un niño no puede entender la cobardía de un adulto, solo puede entenderlo como un reflejo de su propia falta de valor. Se sentía rota, defectuosa, indigna de ser amada. ¿Hay algo más cruel que convencer a un niño de que no merece amor? Una tarde, una llovizna helada comenzó a caer. Luna estaba demasiado débil para volver a su tronco. El hambre había ganado la batalla, y su cuerpo ya no le obedecía. Se acurrucó al pie de un roble anciano, el mismo tipo de árbol al que solía contarle secretos. Sintió que la madera áspera contra su mejilla era el último abrazo que recibiría. Cerró los ojos. El sonido de la lluvia se mezclaba con el zumbido en sus oídos. Ya no sentía el frío, ya no sentía nada. Una extraña paz la invadió, la paz de la rendición. Su pequeña mano soltó el trozo de madera tallada, que rodó silenciosamente sobre la hierba mojada. Cuando el alma de una niña de 8 años se rinde, ¿quién la escucha en el silencio del bosque? Fue una mano, no la de un fantasma, la que la tocó. Una mano arrugada y cubierta de tierra, pero sorprendentemente cálida. Luna no la sintió al principio, perdida en el umbral de la nada. Fue el olor a humo de pino y a hierbas secas lo que la trajo de vuelta. Un aroma a hogar que su memoria casi había olvidado. La levantaron del suelo con una fuerza suave y la envolvieron en una manta que olía a lana y a tiempo. La mujer que la llevaba no dijo una palabra. Sus ojos, del color de la corteza de un árbol, no mostraban lástima, sino un reconocimiento silencioso, como si encontrarse a una niña al borde de la muerte en el corazón del bosque fuera un suceso triste, pero no del todo inesperado. Antes de levantarla, la mujer recogió del suelo el pequeño trozo de madera tallada y lo guardó en su bolsillo. ¿Qué habrías hecho tú al encontrar un alma tan perdida? Luna despertó en una cama pequeña, bajo el peso de 3 edredones pesados y coloridos. El aire era cálido y olía a estofado. Una pequeña chimenea crepitaba en la esquina de la cabaña, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. El pánico la invadió, un animal salvaje en su pecho. Se encogió, esperando el grito. La acusación, la puerta cerrándose. Pero la anciana, a quien más tarde conocería como Isabel, simplemente se acercó y dejó un cuenco de caldo humeante en una mesita a su lado. No hizo preguntas, no la tocó. Solo le ofreció una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que se sintió en todo el cuarto. Era un silencio que no juzgaba, un espacio que no exigía nada. Después de tanto ruido y dolor, ¿puede el silencio ser la forma más pura de compasión? Los días se convirtieron en una rutina tranquila. Luna no hablaba, Isabel no insistía. Se comunicaban en el lenguaje de las cosas simples. Isabel le enseñaba con gestos cómo identificar las raíces comestibles, cómo leer el cielo para predecir la lluvia, y Luna observaba, absorbiendo el conocimiento como la tierra seca absorbe el agua. Su confianza era una criatura herida que se asomaba lentamente desde su escondite. Una tarde, al volver de recoger leña, Luna encontró su pequeño trozo de madera tallada sobre su almohada. Isabel lo había limpiado y pulido con aceite, revelando vetas y colores que Luna no había visto. No fue un regalo,
fue una devolución, un acto que decía, sé quién eres y no tienes que esconderlo aquí. Cuánto sana un gesto que ve el valor en lo que otros desecharon. Isabel había visto cómo los dedos de Luna seguían las grietas de la mesa, cómo sus ojos se perdían en los patrones de la escarcha en la ventana. Entendía ese lenguaje sin palabras. Una mañana, junto al desayuno de avena, dejó un pequeño cuchillo de tallar con el mango gastado por el uso y un bloque de madera de tilo, pálida y suave. No hubo explicación, solo ese acto de fe silenciosa. El corazón de Luna dio un vuelco, una mezcla de terror y un anhelo casi olvidado. La herramienta en su mano se sentía extraña, peligrosa. Era una invitación a despertar la parte de ella que la había llevado al exilio. ¿Alguna vez has tenido tanto miedo de algo que, al mismo tiempo, era lo único que podía salvarte? Durante 2 días, la madera y el cuchillo permanecieron intactos. Luna los miraba como si pudieran morderla. La voz de su madre era un eco en su cabeza, advirtiéndole sobre su extrañeza. Pero la presencia constante y tranquila de Isabel era un contrapeso. No había presión, no había expectativas. Al tercer día, con manos temblorosas, tomó el cuchillo. Su primer corte fue torpe, una línea vacilante en la superficie perfecta, pero con esa marca, una presa se rompió dentro de ella. El aire pareció entrar en sus pulmones por primera vez en meses. Hizo otro corte y otro. No estaba creando una forma, estaba liberando un grito que se había quedado atrapado en su garganta durante una eternidad. Pronto, el silencio de la cabaña se llenó con el suave raspar de la hoja contra la madera. Luna ya no tallaba para sobrevivir, tallaba para recordar quién era. Daba forma al frío, a la soledad, al rostro borroso de su madre, a la calidez del edredón de Isabel. El bosque, que había sido su enemigo, se convirtió de nuevo en su musa. Isabel la observaba a veces desde el umbral, con una expresión de profunda serenidad. No la elogiaba, ni le decía qué hacer. Simplemente, creaba un espacio seguro para que la magia de Luna volviera a respirar. A veces, todo lo que una niña necesita para encontrar su camino de regreso es alguien que le diga sin palabras, creo en ti. Los años bajo el cuidado de Isabel habían sido un bálsamo. Luna, ahora una adolescente de 15 años, había encontrado un ritmo en el silencio del bosque. Sus manos, antes temblorosas y sucias, se habían vuelto firmes y expertas, capaces de arrancar almas de la madera muerta. Cada escultura era una palabra que nunca había dicho. Cada color extraído de las bayas era un sentimiento liberado. La cabaña se había transformado en un museo secreto de su dolor y su renacimiento. Ya no era la niña asustada del tronco hueco, era la artista del bosque, una creadora de mundos silenciosos. Isabel, al verla trabajar, con el ceño fruncido en concentración y una paz que le llegaba hasta los huesos, sentía que había presenciado un milagro. La confianza de Luna era una planta delicada, pero finalmente estaba echando raíces. Pero el mundo exterior no había olvidado sus prejuicios. Un día de verano, Isabel enfermó de fiebre y la provisión de medicinas se agotó. Con el corazón en un puño, Luna se ofreció a ir al pueblo, un lugar que había evitado como una plaga. Llevaba consigo una pequeña ave tallada en madera, un regalo que pensaba intercambiar por el remedio. Al acercarse al mercado, un grupo de niños la rodeó. No la reconocieron como la hija de Elena, sino como la extraña criatura que a veces veían en los límites del bosque. Uno de ellos, el hijo del panadero, le arrebató el ave de las manos. La examinó con una mueca de desprecio. «¿Qué es esta cosa fea?», preguntó, y la risa de los demás fue como un puñado de vidrios arrojados a su cara. Las palabras la golpearon con la fuerza de un recuerdo físico. Rara, extraña, maldita. Eran los mismos susurros, las mismas miradas que habían envenenado a su madre. Los niños empezaron a pasarse el ave de madera de mano en mano, burlándose de sus alas imperfectas, de su ojo hecho con una piedrecita. «Es la bruja del bosque», gritó una niña. «Hace muñecos feos para hechizarnos». El pánico helado que creía haber enterrado resurgió, ahogándola. Cada risa era el eco del clic del cerrojo de la puerta. Cada mirada de desprecio era el reflejo de los ojos de su madre en aquella noche de tormenta. El arte que la había salvado ahora
Era la prueba de su crimen, el mismo crimen por el que ya había sido condenada una vez. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por la parte más pura de ti? Dejó caer la pequeña bolsa con monedas y huyó. Corrió sin mirar atrás, con las ramas arañándole el rostro y las lágrimas cegándola. No se detuvo hasta llegar al claro donde estaba la cabaña, su santuario, su único lugar seguro en el mundo. Pero al entrar, ya no vio un refugio, vio una prisión. Las paredes estaban cubiertas de sus creaciones y de repente las odió a todas. Cada figura de madera, cada rostro de arcilla, cada pintura hecha con tierra y flores le devolvía la mirada con la misma rareza de la que se burlaban los niños. Eran monstruos, eran testimonios de su defecto. Ya no veía belleza ni liberación, solo la evidencia tangible de por qué nunca podría pertenecer, de por qué su propia madre la había desechado. El dolor era tan intenso que se sentía físico, una enfermedad que ardía bajo su piel. En un arrebato de desesperación y autodesprecio, comenzó a destruir su propio mundo. Agarró un pesado trozo de leña y golpeó la escultura de un ciervo, partiendo sus delicadas patas. Arrojó contra la pared las máscaras de arcilla que representaban las estaciones, viéndolas explotar en una nube de polvo. Rasgó con sus uñas las pinturas sobre corteza de abedul. Era un frenesí de aniquilación, un intento violento de matar a la niña que hablaba con los árboles, de borrar a la artista que se atrevió a creer que su voz importaba. Era el sonido de un alma rindiéndose. ¿Alguna vez has querido destruir algo hermoso que creaste solo porque te recordaba demasiado tu propio dolor? Ella cayó de rodillas en medio del caos, rodeada de los fragmentos de su corazón, ahogándose en un sollozo que venía de lo más profundo de sus 8 años. Isabel, despertada por el estruendo, se levantó de la cama, débil y temblorosa. Al llegar a la habitación principal, se detuvo en el umbral. No vio la destrucción, vio a su niña, rota en el suelo. No hubo reproches ni preguntas. Con pasos lentos y cuidadosos, se acercó a Luna y se sentó en el suelo junto a ella, en medio de las astillas y el polvo. No dijo nada, simplemente puso su mano arrugada sobre la espalda temblorosa de la joven y se quedó allí, respirando con ella, compartiendo el peso de su silencio. Fue un ancla en medio de la tormenta. Su presencia no ofrecía soluciones ni falsas promesas, ofrecía algo mucho más poderoso, la certeza de que no estaba sola en su ruina. A veces, la única forma de sanar a alguien es sentarse con él en la oscuridad, sin miedo. En ese silencio compartido, Luna sintió que tocaba fondo. El odio hacia sí misma se había agotado, dejando solo un vacío inmenso y agotador. Tenía 2 caminos. Podía quedarse allí, en el suelo, y dejar que los pedazos rotos de su arte se convirtieran en su tumba, volver a ser la niña fantasma del bosque, vacía y gris para siempre. O podía levantarse. Podía aceptar que el mundo siempre tendría gente que arrojaría piedras a todo lo que no comprende. Era una elección terrible, la más difícil de su vida. Rendirse era fácil. Continuar requería una fuerza que no estaba segura de poseer. ¿Tú también has pensado en rendirte alguna vez? Ella había caído, pero algo dentro de ella no dejó que se quedara en el suelo. Su mirada se posó en un rincón debajo de la mesa volcada. Allí, milagrosamente intacto, estaba el primer trozo de madera que había tallado, aquel que Isabel había encontrado y pulido para ella. No era una obra maestra, era tosco, simple, lleno de las marcas de una niña que aprendía a hablar con sus manos. Se arrastró hacia él y lo recogió. La madera se sentía cálida, familiar. Era un recordatorio no de su dolor, sino de su supervivencia. Era la prueba de que, incluso en la más absoluta soledad, había encontrado una manera de crear, de dejar una marca. Sostenerlo no borró el dolor de las burlas, pero le recordó que su valor no dependía de la aprobación de nadie, ni de los niños del pueblo, ni siquiera de su madre. Se levantó con las rodillas temblando, pero con una nueva resolución en sus ojos. No iba a pegar los pedazos rotos, no iba a intentar recrear lo que había perdido. Iba a construir algo nuevo a partir de las ruinas. Recogió uno de los fragmentos más grandes de una de sus esculturas destrozadas. Con el cuchillo de tallar aún en su mano, comenzó a trabajar. Esta vez,
No talló la belleza del bosque. Talló la mueca de desprecio del niño del panadero. Talló las lágrimas que había derramado. Talló la fuerza en los ojos de Isabel. Decidió que si el mundo insistía en mostrarle su fealdad, ella la usaría como materia prima. Su arte ya no sería un refugio. Sería su respuesta, su escudo y su espada. Había aprendido que el verdadero poder no era evitar el dolor, sino transformarlo. Si te conmovió la fuerza de Luna para levantarse de las cenizas, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que nos recuerdan que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser creada. 10 años después, la Galería de Arte en el corazón de la ciudad zumbaba con el murmullo de voces admiradas. Las luces cálidas caían sobre superficies de madera pulida y arcilla texturizada, cada pieza un fragmento del alma de un bosque. En el centro de todo, Luna, ahora una joven de 18 años, se movía con una calma que parecía anclada a la tierra misma. Su cabello largo y oscuro caía sobre un vestido sencillo, pero sus ojos contenían la sabiduría de árboles milenarios. Ya no era la niña asustada que se escondía en la oscuridad. Era la creadora de ese universo, la dueña de su historia, y su presencia llenaba la sala con una fuerza silenciosa y magnética que atraía todas las miradas. La gente no solo veía su arte, la veían a ella. En el umbral, una mujer mayor, encorvada por un peso que no era solo el de los años, se aferraba al marco de la puerta como si temiera ser arrastrada por la corriente de la multitud. Era Elena. El tiempo y la culpa habían arado surcos profundos en su rostro, y sus ojos, antes llenos de pánico, ahora estaban ahuecados por una década de arrepentimiento silencioso. La foto en el periódico la había llamado una imagen fantasmal de la niña que había arrojado a la tormenta, ahora celebrada. Viajó hasta la ciudad impulsada por una necesidad desesperada y confusa. ¿Buscar perdón? ¿Testificar un milagro? No lo sabía. Solo sabía que tenía que verla, aunque ese acto la destruyera por completo. Sus ojos la encontraron al otro lado de la sala, y el aire abandonó sus pulmones en un golpe seco. Esa era su Luna, pero no lo era. La niña de los ojos asustados había desaparecido, y en su lugar estaba una mujer que poseía una serenidad casi real. La vio sonreírle a un crítico, explicar con sus manos una curva en la madera, y Elena sintió una punzada tan aguda que casi se dobló de dolor. La extrañeza que ella había temido, que había intentado extirpar con tanta crueldad, era la misma esencia que ahora todos celebraban como genialidad. Cada aplauso, cada murmullo de admiración, era un martillo que golpeaba el clavo de su monstruoso error. ¿Cómo se mira de frente a la belleza que intentaste aniquilar? Luna se detuvo frente a su pieza central, una figura femenina emergiendo de un tronco retorcido y hueco, con una mano extendida hacia la luz. Esta pieza se llama Santuario, dijo, su voz clara y sin temblor, resonando en el silencio atento que se había formado a su alrededor. Habla de cómo los lugares que nos rompen también pueden convertirse en el refugio que nos reconstruye. El vacío no siempre es ausencia. A veces es el espacio que necesitamos para crecer. No había amargura en sus palabras, solo una verdad profunda y tranquila, forjada en el frío y la soledad. Estaba contando su historia, pero ya no como una víctima. La contaba como una alquimista que había transformado el plomo del dolor en el oro de la creación. Desde su rincón, Elena escuchó esas palabras y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El tronco hueco, el vacío. Luna no la estaba acusando, pero cada palabra era una sentencia. La hija que había abandonado a la intemperie no solo había sobrevivido, sino que había encontrado un lenguaje para nombrar su herida y convertirla en algo sagrado. Elena se dio cuenta de que no había destruido a Luna, se había destruido a sí misma. Había elegido el silencio temeroso del pueblo en lugar de la magia de su propia hija, y ahora estaba atrapada en ese silencio para siempre, mientras la voz de Luna llenaba el mundo. ¿Se puede reconocer la propia alma demasiado tarde? Fue entonces cuando los ojos de Luna, barriendo la habitación, se encontraron con los suyos. El tiempo se detuvo. No hubo un grito ahogado,
ni un destello de odio. La respiración de Luna no se alteró. Su postura no vaciló. Solo sus ojos, antes cálidos al describir su arte, se volvieron dos pozos profundos y lúcidos. En ellos, Elena no vio a la niña de 8 años pidiendo volver a entrar, sino a la mujer de 18 que la veía exactamente como era. Una extraña, un fantasma de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. El poder había cambiado de manos de una forma tan absoluta y silenciosa que era devastadora. La niña que una vez tembló ante su puerta cerrada, ahora la sostenía inmóvil con una sola mirada. Luna mantuvo la mirada un segundo más, un instante que se sintió como una eternidad. Fue un reconocimiento, no un reencuentro, un punto final, no una pregunta abierta. Luego, con una lentitud deliberada, parpadeó y desvió su atención hacia el crítico que esperaba a su lado, retomando su conversación como si nada hubiera pasado. Fue el acto más devastador de todos. No un portazo, sino la simple elección de su presente sobre su pasado. No necesitaba confrontarla, ni perdonarla, ni odiarla. Simplemente ya no le pertenecía. Su vida era suya, construida con los escombros que su madre le había dejado. ¿Tú perdonarías en esa situación o simplemente seguirías adelante? Ese gesto sutil rompió a Elena. El hilo invisible que la había mantenido en pie se cortó. Se dio la vuelta, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas que no se atrevía a secar. Se abrió paso entre la gente, un espectro huyendo de la luz, y salió a la fría noche de la ciudad. No había obtenido absolución, solo la cruda y cegadora verdad de su pérdida. Había ido buscando a la niña que abandonó, y en su lugar encontró a una reina en su propio reino, un reino al que ella nunca, jamás, tendría acceso. El clic del cerrojo de aquella noche de tormenta resonó en su mente, pero esta vez la puerta se había cerrado desde el otro lado. Dentro de la galería, Luna sintió una vibración, el eco de un viejo dolor, pero era como sentir la lluvia a través de un cristal grueso. Ya no la empapaba, ya no la congelaba. Siguió hablando de su arte, de los colores que encontraba en la tierra, de las historias que le susurraban los árboles. Estaba rodeada de luz, de calor, de gente que veía su magia no como una maldición, sino como un regalo. La niña que fue rechazada por quien debía amarla incondicionalmente había sido finalmente acogida por el mundo, y en ese momento, en medio de su triunfo, se dio cuenta de que la verdadera superación no era olvidar, sino ser capaz de mirar al fantasma de tu pasado a los ojos y, sin decir una palabra, elegirte a ti misma. La galería quedó en silencio. Las luces se atenuaron, dejando las esculturas como centinelas de un bosque interior. Luna no se fue de inmediato. Se quedó sola, caminando entre las formas que habían nacido de sus manos, del frío y del hambre. El encuentro con su madre no había sido una tormenta, sino el paso de una nube lejana, cuya sombra apenas la había rozado. Se detuvo frente a la figura que emergía del tronco hueco, su santuario, y pasó los dedos por la madera pulida. No sintió el viejo pinchazo del abandono, ni la rabia, ni siquiera la tristeza. Sintió una especie de paz compasiva. La niña que había necesitado desesperadamente esa puerta abierta ya no existía. La mujer que estaba allí, en su lugar, había construido sus propias puertas y ventanas al mundo. Años más tarde, Luna no vivía en la ciudad ni se escondía en el bosque. Construyó un puente entre ambos mundos, un taller de madera y arcilla en el linde del bosque, un refugio para niños que, como ella, veían colores en el viento. Lo llamó el nido. Allí enseñaba a los niños a no tener miedo de sus manos, a dar forma a sus silencios. No les enseñaba arte, les enseñaba a hablar su propio idioma. Se convirtió en la Isabel que ella tanto había necesitado, creando un espacio donde la rareza no era un defecto, sino un superpoder. Su dolor, una vez tan personal y afilado, se había transformado en un manto lo suficientemente grande como para abrigar a otros. ¿Has encontrado alguna vez la manera de convertir tu cicatriz en un faro para otros? Mientras tanto, en el pueblo, la casa de Elena se había vuelto más silenciosa que nunca. La comunidad que tanto había temido la había olvidado, dejándola sola con sus fantasmas.
A veces se sentaba en la pequeña silla de Luna, pasando sus dedos por el polvo, imaginando la risa que había extinguido. Compraba el periódico de la ciudad cada semana, buscando noticias de su hija, coleccionando recortes de sus exposiciones como si fueran reliquias de una vida que le fue robada por su propia cobardía. El rechazo que había infligido a su hija se había convertido en su propia cadena perpetua. No era un castigo divino, sino la consecuencia natural de un corazón que eligió el miedo sobre el amor. La soledad que tanto temía no estaba afuera, vivía dentro de ella. Una tarde de otoño en el nido, Luna observó a un niño pequeño que se negaba a hablar, pero que pasaba horas alineando piedras en patrones intrincados. Los otros niños se burlaban de él, llamándolo extraño. Luna se arrodilló a su lado, no para detenerlo, sino para admirar su obra. «Parecen estrellas caídas», le susurró. Los ojos del niño se abrieron de par en par, un universo de sorpresa y gratitud. Luego, Luna le ofreció un pequeño bloque de madera blanda y una herramienta de tallar sin filo. No dijo nada más. El niño tomó la madera y por primera vez levantó la vista y le dedicó una sonrisa diminuta. A veces, una sola palabra de aliento puede cambiar el destino de un niño. ¿Cuál fue la palabra que te salvó a ti? Isabel no vivió para ver el taller terminado, pero su espíritu impregnaba cada rincón. Luna a menudo volvía a la vieja cabaña, ahora un santuario personal, y se sentaba junto a la chimenea apagada. Recordaba las manos de Isabel, arrugadas y fuertes, enseñándole a distinguir las hierbas, a leer las nubes. Comprendió que el amor más poderoso no siempre llega con grandes declaraciones, sino en el silencio compartido, en un cuenco de sopa caliente, en la fe inquebrantable de alguien que te ve cuando tú mismo no puedes. La superación de Luna no fue un acto solitario, fue el fruto de una semilla de bondad plantada en el invierno más crudo de su alma. La resiliencia es una flor que a menudo necesita el cuidado de otra mano para poder brotar. Luna nunca volvió a ver a Elena, no por rencor, sino porque su camino la llevaba hacia adelante, hacia la luz del bosque, no hacia las sombras del pueblo. Su vida se convirtió en su obra maestra. La niña que fue arrojada a la tormenta para que no contaminara al resto, ahora era un faro que atraía a todas las almas perdidas que buscaban refugio. Transformó la crueldad en compasión, el abandono en acogida y el silencio en un lenguaje universal de belleza. Su historia no era sobre el perdón, sino sobre la autodefinición. Ella demostró que no importa de dónde vienes ni qué puertas se te cierren. Lo que realmente importa es lo que decides construir con los escombros. Fue rechazada por quien debía amarla, pero fue acogida por el mundo que ella misma aprendió a crear.